Muy buenos días a toda la audiencia en general. Muy buenos días para toda la iglesia que también está al tanto de este mensaje el día de hoy. Un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que todos estén muy bien, esperando que en sus hogares Dios los esté bendiciendo poderosamente. El día de hoy vamos a llevarles el mensaje de las 7 palabras, esperando que Dios bendiga la vida de todos nosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, hoy venimos delante de tu presencia porque tú eres un Dios poderoso que todo lo puede, Señor. Gracias por bendecirnos a través de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, soberano Señor, en el nombre de Jesús, por bendecir todos y cada uno de los hogares que el día de hoy, Señor, están ahí para escuchar este mensaje. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Sencillamente el mensaje del día de hoy, las 7 palabras. 7 palabras que están incluidas en la Biblia, que fueron las palabras que Jesús pronunció y que son reconocidas allá en la cruz del Calvario. La pregunta en este día es: ¿por qué murió Jesús en la cruz? Bueno, presento brevemente 3 motivos para la muerte de Jesús. Número 1, Jesús murió para cumplir las profecías bíblicas. Para cumplir las profecías bíblicas. Cuando Pedro intentó librarlo de sus perseguidores, el Señor le respondió: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:54. Aún después de su resurrección, los discípulos todavía no comprendían la necesidad de la muerte de Cristo. Y por esa razón, al ellos no comprender la muerte de Cristo, era necesario que ellos entendieran precisamente la obra que Jesús hizo por todos nosotros. Necesitamos comprender la necesidad de la muerte de Cristo para que Dios se glorifique en nuestra vida. Dice la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:45. A todo ser humano es necesario que Dios le abra el entendimiento, que el Espíritu de Dios obre en cada ser humano, para que el ser humano pueda comprender la grandeza de la palabra de Dios, la grandeza de Dios, porque mientras no tenga su entendimiento abierto, difícilmente va a comprender las sagradas escrituras de acuerdo a Lucas 24:45. Observe ahora esta relación tipológica, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Hablo de los sacerdotes levitas de aquella época, en el tiempo de Jesús. Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, amable oyente, el día de hoy, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos 10, 11 y 13. Jesús murió para expulsar a Satanás. Segundo punto, Jesús murió para expulsar a Satanás. Parece una paradoja. ¿Cómo podría Cristo colgado en la cruz expulsar al diablo? La Biblia se refiere a dos expulsiones de Satanás: la física y la moral. La primera ocurrió cuando fue expulsado del cielo en Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9. La segunda sucedió en la cruz, Juan 12, 32. Jesús vino para reivindicar el carácter de Dios, de acuerdo como nos dice Juan 17, 25, 26, y destruir las obras del diablo, primera de Juan 3, 8. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, atrajo a todos hacia Dios. Juan 12, 32. Qué linda figura el día de hoy podemos expresar con estas palabras. Cuando el Señor fue levantado y Él atrajo hacia todos, nos trajo a todos hacia Dios. Él nos atrajo. Es una figura hermosísima. La muerte de Cristo nos llevó hacia Él. Jesús murió porque necesitábamos un Salvador y un sustituto. Él muere para que nosotros tengamos ese Salvador y ese sustituto. A través de un hombre, la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, hablando de Adán. Romanos 5:12. Adán permitió que entrara el pecado en el mundo a través de sus hechos, en la historia contada de Adán y Eva. Entonces la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Teniendo en cuenta que el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios, primera de Juan 3:4, y que todas las personas pecaron, de acuerdo como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor vino a traer el regalo, de acuerdo a Romanos 6:23, Él vino a traer el regalo de Dios, el sustituto, el Salvador. Esas son tres razones poderosas: el cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, en la cruz del Calvario, cuando hablamos de las 7 palabras reconocidas, pronunciadas por Jesús según la Biblia, encontramos todo el propósito de Dios, lo que Él quería con la humanidad. Y la primera palabra que Él pronuncia allá en la cruz del Calvario es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La humanidad, amables oyentes, al pasar del tiempo, no sabe lo que hace. Y nosotros tenemos ahora una pandemia en este momento, y esa pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Desde hace un tiempo para acá, la gente viene desbocada en el pecado, tratando de sacar a Dios de todas partes, aprobando leyes que van en contra de la ley natural, aprobando leyes tales como el aborto y otras que son muy reconocidas por todos. El mundo se desenfocó. El mundo ha ido en una locura de pecado terrible, y ahora esto ha llegado en cierta manera para frenar toda esa locura, y ahora precisamente tenemos que decirle a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que aprueban, no saben lo que están pidiendo.
constituye esta palabra la postura culmen de la doctrina evangélica sobre el amor. Y pronto fue practicada por los cristianos, como en el caso de Esteban, en Hechos 7:60, cuando Esteban, por amor a Cristo, por amor a la humanidad, por amor a la predicación del evangelio, fue apedreado y llevado a la muerte. Es coherente con la doctrina de Cristo sobre el amor hacia los enemigos, porque fueron las palabras precisamente de Esteban del perdón hacia esta gente que lo apedreaba y no sabían exactamente lo que hacían, de acuerdo a Mateo 5:44. Tenemos la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración donde cada persona que ora el Padre Nuestro siempre está hablando del perdón. Y está hablando, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los demás. Pero esto poco se cumple. Por eso el verdadero cristiano tiene que saber perdonar. Tiene que aprender la lección del perdón. No importa lo que haya pasado en su vida, no importa cómo lo hayan golpeado, esa persona debe de tener el espíritu del perdón para cumplir con esa palabra de acuerdo a Mateo 6, 9 y 13. Y también el Señor Jesucristo tuvo su propia conducta durante la pasión, porque Él tuvo la gallardía de perdonar a toda aquella gente que le maltrató. Tal vez tú estás haciendo muchas cosas en tu vida que no agradan a Dios. Y cada día estás cometiendo más y más errores. Pero tengo que decirte que el Señor Jesucristo ya te dio el perdón si tú estás dispuesto a recibirlo, y Él ya pronunció las palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibe el perdón de Dios y Dios bendecirá tu vida. Tú que estás con tu familia allí reunido y necesitas el perdón de Dios, ahora mismo puedes decirle: Señor, perdona mi pecado en el nombre de Jesús. Tenemos la segunda palabra. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 23. Ahí en Lucas encontramos nosotros: hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Cristo a la súplica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son las palabras del ladrón arrepentido. No el buen ladrón, como algunos le dicen. No hay ladrones buenos. Es el ladrón arrepentido. Es la respuesta de Cristo a esa súplica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El arrepentimiento se puede hacer en cualquier instante, como lo hizo este ladrón, que estaba siendo condenado y le pidió perdón ahí mismo estando en la cruz. Y el Señor, con su misericordia, Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, que evidentemente puso su confianza en Jesús, a pesar de ver en Cristo una imagen deteriorada por el maltrato, porque la figura de Jesús en ese momento en la cruz era una figura deteriorada, herida, con dolor, con angustia. Pero aquel hombre puso su confianza en Jesús a pesar de ver en Cristo una imagen deteriorada por el maltrato. Las heridas y la sangre coagulada en todo el cuerpo, dándole una imagen grotesca más que una imagen de alguien en quien confiar. Mucho menos Jesús tenía una imagen de poder. Jesús en ese momento no tenía una imagen de divinidad o realeza. Mas sin embargo, aquel hombre puso su mirada en Jesús
y pidió perdón. Este hombre, donde Jesús no tiene una imagen en ese momento de poder, divinidad o realeza, sin embargo, este hombre pudo distinguir en medio de esos elementos al Rey, al Salvador, ya resucitado. La respuesta de Jesús es muy pronta. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no duda en aceptar al ladrón arrepentido en su paraíso. Es la muestra de amor donde no se hace reclamo alguno de su vida pasada. Es la aceptación total con toda su integridad de la persona, porque Dios te ama como eres con todos tus defectos y cualidades. Solo espera la acción de buen ladrón, de poner su confianza en el Señor con arrepentimiento. Muchos dirán, yo he pecado demasiado. Yo le he faltado mucho a Dios. Yo he sido un pecador empedernido en mi vida y yo no tengo perdón de pecados. No importa lo que tú hayas hecho, el pecado que hayas cometido, pídele perdón a Dios y Él está dispuesto a perdonar al corazón humano. Por eso, si tú te arrepientes, el Señor hoy mismo te recibe como su hijo. Él hoy mismo te recibe porque Él está intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver a un Dios amoroso, a un Dios perdonador, a un Dios que abre sus brazos para recibirnos. Y ese es el Dios que te presento el día de hoy y que ama al mundo con todo el corazón. Yo creo que esta pandemia es un llamado que Dios ha permitido, no importa de dónde haya venido la pandemia. Porque muchos dicen que fue un ataque de China, otros dicen que fue un ataque de Estados Unidos, otros dicen que un virus se escapó, otros dicen que en la China se pusieron a comer animales extraños. No importa de dónde vino este virus. Lo que importa es que Dios lo ha permitido para que la humanidad reflexione y nos demos cuenta que nuestro dinero, nuestro ego, en fin, esto no sirve de nada y que debemos de llegar ante la presencia del Señor, porque este virus ha tocado aún a reyes de la tierra. Lleguemos al Señor con arrepentimiento. La tercera palabra pronunciada. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. Una primera interpretación ve este pasaje en sentido ético o social. Cristo entregó el cuidado de su madre al discípulo amado, cumpliendo un elemental deber filial, un elemental sentido de responsabilidad, aún en su propia muerte. No sabemos las circunstancias por qué María estaba y parece que no tenía en ese momento quien le cuidara. Pero Juan a su discípulo amado le dice, he ahí a tu madre. Esa responsabilidad filial, ese deber que nosotros debemos de tener con la familia. Padre, ame a su esposa, trátela bien, con amor filial, con un amor lindo. Trate bien a sus hijos, porque ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Que nosotros cuidemos de la familia, porque nos dimos cuenta que en medio de esta pandemia tenemos a nuestra familia
y lógicamente a nuestros mejores amigos. Por eso debemos de cumplir una responsabilidad de cuidar de los nuestros. En la cuarta palabra, el Señor clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. ¿Por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Es una oración tomada del Salmo 22, que probablemente recitó completo y en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Lo cual explica la confusión de la profunda soledad y sentido de alejamiento de su Padre Celestial. Esta palabra pronunciada por el Dios crucificado es más que un reproche hacia Dios. La oración del justo que sufre y espera en Dios. Jesús, en lugar de desesperar y olvidarse de Dios, clama al Padre, pues confía en Él y lo escucha. Pero Dios no responde, porque ha identificado a su Hijo con el pecado por amor a nosotros. El Padre Celestial tenía que abandonar, tenía que alejarse en ese momento para poder cumplir la palabra del Señor. Y por eso el Señor pronuncia estas palabras: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? El Padre ha identificado a su Hijo con el pecado por amor a nosotros. Y este debe morir. Jesús colgado en la cruz es rechazado ahora por el cielo y por la tierra, porque el pecado no tiene lugar para Dios. No tiene lugar para el Padre Celestial el pecado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido el abandono de Dios? Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice, Señor? Esas son preguntas y preguntas. Y sin duda que mucha gente en este momento está haciendo preguntas, porque no entienden el encierro que tienen ahora. Porque quieren salir pero no pueden. Porque en muchas casas no está el alimento. Porque la empresa, la microempresa se está acabando, porque muchos quebraron, porque hay desespero, porque no se pueden realizar las cosas cotidianas. Entonces nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice, Señor? Preguntas y preguntas. Como la de Cristo, que encuentra como respuesta el silencio de Dios. Cuando Cristo gritó y Él dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No halló respuesta. Por lo general, es la mejor respuesta que nos puede dar, pero no lo entenderemos hasta que sepamos que el silencio brota de la resurrección. El silencio termina con la resurrección. El silencio termina con la obra cumbre, cuando Jesús se levanta de la tumba victorioso, glorioso. Entonces el silencio termina y hay canto de ángeles y bendición, y nosotros somos salvos, y viene la paz, la tranquilidad y sobre todo la salvación para el ser humano. Ahí viene la victoria cuando Cristo será resucitado. Tenemos la quinta palabra. Y en la quinta palabra el Señor exclama: tengo sed. Juan 19, 28. Tengo sed.
Es la expresión de un ansia de Cristo en la cruz. Es el agotamiento. Es la necesidad que el cuerpo reciba agua o reciba algún líquido en especial. Se trata en primer término de la sed fisiológica, uno de los mayores tormentos de los crucificados. De hecho, cuando estamos predicando y estamos hablando, necesitamos un poco de agua. Y esa es la sed fisiológica. Uno de los mayores tormentos de los crucificados. La palabra está tomada de los Salmos 68, versículo 22 y capítulo 21, versículo 16. Y se interpreta en sentido alegórico. La sed espiritual de Cristo, de consumar la redención para la salvación de todos. Él tuvo una sed insaciable. Durante los 3 años de ministerio, Él se movió en medio de peligros, en medio de dificultades, caminando trayectos supremamente largos para predicar el evangelio y traer la redención a todos los seres humanos. Cuadra con la estructura del cuarto evangelio y nos evoca la sed espiritual que Cristo experimentó junto al pozo de la Samaritana en Juan 4:7, cuando ganó a aquella mujer para hacer salva, y no solamente a ella, sino gran parte de la ciudad llegó a los pies de Cristo a través del testimonio de esta mujer. La sed de Cristo era dar la salvación al ser humano. La sed de Cristo era que el ser humano no se perdiera. La sed de Cristo era que el ser humano llegara al arrepentimiento y fueran salvos. Ese era el desespero de Él y la sed que tenía, y lo logró a través del sacrificio. Solamente que nosotros lleguemos a la presencia del Dios Todopoderoso. Ven en arrepentimiento. Ven en arrepentimiento, porque Dios quiere bendecir tu vida. Tenemos la sexta palabra. Y en la sexta palabra ya comienza en cierta manera en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de todo lo que ha padecido, en medio de un dolor terrible después de tantas horas colgado en esa cruz, de tanto sufrimiento, de tantos azotes. Entonces Él exclama y dice: todo está cumplido. Juan 19:30. Se puede interpretar como la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada Escritura en su persona. Yo diría que cuando Él dice todo está cumplido, en medio del dolor y de la angustia, es una palabra, un grito de victoria, un grito maravilloso. Esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había ya cumplido hasta el último detalle su misión redentora. Es el broche de oro que corona el programa de su vida, que corona la meta de su vida, lo que se había propuesto: cumplir la Escritura, haciendo siempre la voluntad del Padre, conforme Mateo 5:17, 7:24, Lucas 22:42. El broche de oro, todo está cumplido. Es la victoria poderosa de el Señor Jesucristo, y es la victoria para nosotros, y es la alegría y el gozo que nosotros debemos de sentir cuando escuchamos la palabra. Todo está cumplido para que la Escritura se cumpliera y nosotros recibiéramos la salvación
en Cristo Jesús. Somos salvos si recibimos al Señor en nuestro corazón. Séptima palabra y última. El Señor exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, en tus manos encomiendo mi alma y mi cuerpo. Lucas 23:46. Esta palabra expresa la oblación de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. Invoca el Salmo 36 en que el justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel. Es el hecho cumbre. Se termina ahí el sacrificio. El sacrificio está hecho en favor de la humanidad. El Cordero de Dios ha muerto. El Cordero de Dios ha sido ofrecido por la salvación de la humanidad. El Cordero de Dios ha sido sacrificado y por eso Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Cristo todo se había cumplido. Solo quedaba morir. Lo que acepta con sumo agrado y libremente. Él lo aceptó con agrado y libremente. 3 días antes, un día antes. Un día antes, Él le había pedido al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahora Él estaba pronunciando, un día después, Él estaba pronunciando estas palabras de victoria. Encomiendo mi espíritu a ti, porque he cumplido lo que me propuse. He cumplido tu voluntad, Padre Celestial. Esteban, uno de los mártires cristianos, imitó a Cristo en la primera palabra y lo hizo también en esta última palabra, encomendando su espíritu al Señor Jesús en Hechos 7:59. Después de escuchar estas 7 palabras, Dios que pide de ti, amada iglesia, Dios que pide de ti, amable oyente, el día de hoy, ¿qué pide Dios de ti? Primero, temor a Dios. Teme al Señor de corazón, de acuerdo a Hebreos 12:28, Segunda de Corintios 7:1, Isaías 11:2. El Señor pide de ti andar en sus caminos. Anda en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios pide de ti. De acuerdo a Apocalipsis 15:3, Segunda de Pedro 2:2 y Hebreos 10:20. Es necesario que ese andar en los caminos del Señor, ese trazado, no se cambie. Que no se cambie. Que tú camines todos los días de tu vida hasta el día de tu muerte o hasta el día que Cristo venga. Pero entrega tu corazón a Cristo, traza tu camino en el Señor y nunca lo pierdas. Eso pide de ti. ¿Qué más pide Dios de ti? Amarlo. Amarlo. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con toda tu alma. Ama a Dios porque el amar a Dios sobre todas las cosas es lo principal de nuestra vida. Si nosotros amamos a Dios por encima de todo, podemos amar a la familia y podemos amar otras cosas, pero primero a Dios, de acuerdo a Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. También Santiago 1:12. Otra cosa que Dios pide de ti es servir a Jehová nuestro Dios con todo el corazón. Sirve a Dios con todo el corazón. Sirve al Señor con toda tu alma. Predica la palabra de Dios.
Háblale a tu familia, háblale a tus amigos, háblale a los compañeros de trabajo, háblale a cuanta persona tengas a la vista, porque el Señor está haciendo un llamamiento en esta época al arrepentimiento para que venga un avivamiento. Romanos 10, 14 y 15 nos habla de ir y predicar el Evangelio. Y algo más que Dios pide de ti el día de hoy es guardar sus mandamientos, guardar la palabra, guardar el orden, las funciones, las obligaciones delegadas para que Dios te bendiga. Guardar la palabra de Dios, eso es lo que Dios pide de ti. Guarda los mandamientos porque ellas nos hacen sabios para el caminar y para la vida diaria y para que nuestra salvación sea asegurada. Eso es lo que Dios pide de ti. Y algo que Dios también pide de ti: entrega tu corazón, entrega tu vida al Señor. Desde ahora no serás la misma persona. Si ya eres una persona cristiana, a partir de ahora no serás igual. Amarás más a Dios, le servirás más a Dios, amarás más la iglesia también, amarás más y más a Cristo Jesús. Pero si no has recibido a Cristo, a partir de hoy tú puedes ser un cristiano que recibe la salvación en Cristo Jesús y vas a ser salvo si hoy le dices: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Permítame orar para que usted reciba a Cristo Jesús si no lo ha hecho. Si usted ya es cristiano y quiere afirmar sus caminos, permítame orar para que Dios se glorifique en su vida y usted pueda afirmar sus caminos en el Señor, obrando y haciendo las cosas correctas. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, el día de hoy vengo delante de tu presencia en arrepentimiento. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida, Señor. Te ruego que me laves con tu sangre preciosa en el nombre poderoso de Jesús y te pido la salvación. Ahora mismo, inscribe, soberano Dios, en el nombre de Jesús, mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que seas tú obrando maravillas, prodigios en el nombre de Jesús y que mi alma, Señor, te pertenezca a ti ahora. Te entrego mi corazón y mi vida en el nombre de Jesús. Padre Celestial, a partir de hoy también como cristiano, me comprometo contigo para servirte con todo mi corazón y con toda mi alma en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu bendición. Señor, yo oro ahora en el nombre de Jesús por todos, para que tú en el nombre de Jesús te glorifiques, porque eres un Dios maravilloso. Bendice a cada persona, bendice a cada hogar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado y de ser glorificado. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.